Muy bien, buen día para todos nuevamente. Los Ponces están viniendo. Aleluya. ¿Cuándo ustedes comprarían una licuadora y por qué? ¿Por qué comprarían una licuadora? Claro, porque quieren licuar algo, comida, fruta, claro, toda esa cosa que se licua. Y van y dice, compra una licuadora, paga una licuadora y cuando le vienen con la caja, le traen una caja donde usted ve la foto de una pasta linda. Pero también se puede moler fruta ahí. ¿Y usted qué hace cuando de pronto le entregan una pasta linda en vez de una licuadora? Reclama, protesta, muestra la boleta, habla con el vendedor. ¿Usted quiere llevarse una licuadora? Voy a ser reiterativo. Usted va y compra un aparato celular, paga el celular, le dan la boleta del celular y dice, allí le entregan el producto. Y cuando va allí, le traen un radiograbador chiquito así. Y usted dice, no, yo compré eso debe ser para otro cliente. No, esto es para usted. Yo pagué un celular, entrega un grabador. ¿Usted qué hace? Protesta, reclama, muestra la boleta. Yo quiero un celular, no un grabador. Yo podría preguntarle toda la mañana eso, ¿verdad? Y usted va a seguir diciéndome, lo que yo vengo a comprar y he pagado, eso quiero llevarme a casa, porque tengo el propósito de comunicarme con un celular, con radio, no puedo. Quiero licuar con una pasta linda, no puedo. Y podríamos decir, yo quiero un embajador en otro país que defienda y pelee por los derechos del país. Y resulta que el embajador habla mal del país, no negocia los frutos del país, no quiere instalar su mercado exterior en ese país. ¿Qué tengo que hacer con ese embajador? Cambiarlo, mandarlo de vuelta, quitarle los fueros, quitarle el sueldo, los privilegios. O sea que la vida natural a usted le enseña que en realidad cuando uno adquiere algo, compra algo, tiene un propósito con eso. Y si ese propósito se cumple, deben haber unos frutos finales. Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Se sabe que la Argentina en el año 1925, 28, 30 era top 10 en cuanto a la posibilidad de bendecir a países del mundo con recursos. Sabían eso históricamente. Y que un tiempo después la Argentina tuvo países poderosos hoy como deudores en una cantidad muy grande. Inglaterra tenía una deuda externa con nosotros increíble. Usted sabía eso, ¿verdad? O sea que la Argentina apuntaba para ser una nación que bendijera
a muchas naciones del mundo con toda la riqueza que Dios le había permitido ser y tener. Lo que no proveyó Dios fue de hombres que cumplieran con el propósito. Los argentinos se echaron a perder y hoy en gran medida es una lamentable porquería la moral, la ética de quienes están dirigieron y probablemente dirigirán este país hasta que llegue a un fondo necesario. Como este mensaje va a salir por YouTube, es probable que lo puedan escuchar personas que no están aquí, ni siquiera miembros de esta congregación. Por ahí lo van a ver y lo van a escuchar gente de otras iglesias y lo van a ver personas que no son creyentes, pues que la vean políticos, así que me dirijo a ellos también. Puede que esto le llegue al presidente de la Nación, a la vicepresidenta, al presidente de la Cámara de Diputados, senadores. Puede que le llegue a algún gobernador y diga, allá en San Juan hay un loco que está diciendo estas cosas. Y probablemente le pregunten a usted por mí. Marcos 11. Las cosas que tienen que ver con el reino de Dios no vienen con ruido, pero son como una caterpillar, esas grandes máquinas topadoras, que en realidad no son máquinas de velocidad, sino de fuerza. Van, y todo lo que está adelante inevitablemente cae. Este capítulo es increíblemente aterrador. Yo sé que usted lo ha leído muchas veces y lo ha reducido. Vio cuando uno empieza a cortar un bizcochuelo, empieza a hacerle un círculo adentro para poder hacer... y bueno, depende del círculo de la porción que va a poder cortar después, en todo caso. Usted dice, aquí hay muchos, vamos a hacer 2 círculos. Uno chiquito adentro, uno más grande afuera, entonces va a cortar 2 niveles de porciones. Eso es la habilidad del... todo eso tiene un propósito. Capítulo 11 revela algunas de las cosas que ocurren en un lugar, pero después uno las puede ver realizadas en otros lugares, en otros ámbitos. Podríamos empezar, las ver realizadas en personas, en familias, en instituciones, en iglesias, en ministerios, en provincias, en naciones. Y usted dice, ¿será para tanto? Es que es el reino de los cielos instalándose acá. Las canciones que hemos cantado son canciones que le funcionan al que está alineado con el reino, pero no le funciona al que no está alineado con el reino. No le funciona con el que no está alineado con el reino. Las canciones que hemos cantado. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte. Eso es para el que está alineado, pero para el que no está alineado no le funcionan, aunque la cante. Capítulo 11 del Evangelio de Marcos, yo le he puesto como título La puerta de la oportunidad también se cierra. La oportunidad es algo que pasa delante de nosotros con la suficiente velocidad conforme a la capacidad para verla pasar, el suficiente tiempo como para reaccionar y entrar por ella. Cuando eso pasó, se cerró. Y lo que no sabemos es si se va a volver a abrir. Y cuando se abra, probablemente yo espere que se abra de una manera y se abre de otra manera, para lo cual tampoco yo hice cambios necesarios.
El capítulo 11 de Marco tiene la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Tiene en su capítulo, en su Biblia, a partir del 12, un título que dice la maldición de la higuera. Seguramente está allí. Después la purificación del templo. Después la higuera maldecida se seca. Viene la interpretación de Jesús. Y después la autoridad de Jesús. Y luego viene el capítulo 12, donde Jesús empieza a relatar parábolas, indicándole a la pasta linda, no te hagas la licuadora. A la radio grabadora, no te hagas el celular. Porque como celular está desechado radio, y como licuadora estás desechada pasta linda. Y en el mensaje de hoy, Jesús escudriña la vida, la familia, la institución, la iglesia, el ministerio, la nación. La escudriña para ver los frutos para los cuales... Porque si usted hace... Usted espera que la licuadora licúe, pero si usted aprieta el botón y no funciona, alguien observa y dice, hay que enchufar. Te enchufa y funciona. Cuando una vida se desenchufa del cielo, por más que aprieten los botones de las canciones, de la adoración, la alabanza, la proclama, no licúa. Claro, pero uno ha perdido la comprensión de cómo funcionan las cosas, el antes y el después, los condicionantes. Hay que enchufar antes de poner en marcha, hay que poner pila antes de esperar a escuchar música, hay que cargar antes de que el celular funcione. O sea, hay una serie de condiciones que uno de pronto las pasa por alto porque como ya funcionó, como licuadora, ya si la enchufo o no, no importa, yo sé que ya licuó, tiene que licuar, pero sin enchufar no. Tenemos tres controles de remoto porque 3 aire acondicionado, pero solo uno tiene pila. Entonces uno puede apretar los otros y decir, no, se descompuso el control remoto. El capítulo 11 de Marco ocurre en un entorno donde podríamos decir es íntimo, solo acá en la iglesia. Pero ¿quién está involucrado en ese evento de la entrada triunfal a una ciudad antigua, Jerusalén? ¿A quién le importa mucho lo que pasó en aquel tiempo? La única cosa que importa es que aquel que hizo, dijo y llevó a cabo cosas está aquí. Está vigente. Está vigente para las personas, está vigente para vos. Está vigente para vos. Está vigente para nosotros como familia de la fe, está vigente para nosotros como ministerio. Porque la puerta de la oportunidad se abrió, pero también se cerró. Y hoy, por más que patalees, si quieras entrar, lo único que encuentras es una pared sin puerta. Vas a chocar con ella, no hay puerta. El mismo que ocurrió, el que llevó a cabo estos eventos, está aquí. Y le está diciendo a la Argentina, la puerta de la oportunidad se cerró. Ahora se van a abrir otras puertas y si ustedes no hacen cambio, la oportunidad va a volver a pasar y el estado posterior va a ser 10 veces peor. Jesús dijo, si un demonio sale y la casa queda limpia, hay que llenarla con aquello para lo cual fue creada. Pero si eso no ocurre, el demonio que fue echado buscará compañeros 7 o 10 veces peores. Y vendrán y harán morada, y el estado posterior será aún mayor. Nosotros no creemos eso porque eso pertenece a un ámbito religioso de estos lugares, no, son principios del reino de Dios
el que tiene la tierra en la palma y que tiene los reinos de la tierra en la palma como una gota, el que tiene a las personas en la palma. Y entonces tendríamos que decirle a Argentina, Argentina, despierta, que el mismo que le dijo a la higuera, esto va a ocurrir, también te ha dicho a ti. Porque ahora todos están preocupados porque viene el tiempo de la siembra y no hay agua del cielo, solo hay fuego del cielo, solo hay calor, una ola de calor terrible. Y pareciera que en Chile no hay tanto calor. No hay calor en Chile. Usted ve el mapa, ve rojo la Argentina, el otro lado verde. Y es el mismo satélite que está mirando la cordillera, es una línea. No estamos en invierno que se matan los bichos con el frío. Estamos en verano donde hay una cantidad de cosas que deben ocurrir y no ocurren. Nosotros necesitamos el agua para vivir como provincia. No tenemos agua. Bueno, ¿y cómo leemos estas cosas? Dios dice, cuando el pueblo se entrega a la idolatría, yo voy a cerrar los cielos. Y bueno, pero lo que pasa es que este libro antiguo dice cosas. Y eso va a depender en su vida con quién usted esté vinculado en serio, no religiosamente. Porque solo el Espíritu Santo puede traer iluminación y darlo vuelta a usted y hacer que mire para atrás y diga, uy. Es increíble la desesperación que el Espíritu tiene ahora para traer revelación acerca de las señales que usted vino recibiendo en el tiempo. Usted, no los otros, usted. Y que no le prestó atención. Nosotros todos los días con este calor, con Norma, salimos al patio y tenemos una plantita ahí que... Si nos llegamos a olvidar una noche, esa no se levanta más. Vaya a verlas ahora, anoche a las 2:30 de la noche anduvimos por acá. ¿Será que le han echado agua a las plantas? ¿Será? Vamos a ver. La plantita. Así que manguerear ahí con todo. Hoy la plantita es chocho de la vida. Pero esta tarde, a última hora, si no echamos agua, porque esas vienen de vivero y no tienen tierra, son preparadas con muy poca tierra para ser regadas todos los días, 2 veces, una a la mañana temprano, una a la noche, de tal manera que tienen humedad aunque no tienen tierra. Es por eso que usted compra una planta hermosa y si no le cambia la tierra, dice, ¿cómo puede ser? Se me secó en 2 días. Y claro, porque no tiene tierra, todos los días, te descuidas, chao. Y lo mismo con estas. Yo recién vine para acá y le saqué un montón de hojas secas. Son aquellas que se secan porque un día faltó agua. Esto es nada más que la introducción. Estoy tratando de poner anestesia. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betsabé o Betania, frente al Monte de los Olivos, ahí cerca en los perímetros de la ciudad, Jesús envió 2 de sus discípulos y le dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado, desátalo y tráelo. Y si alguien dijere, ¡ey! ¿Por qué hace esto? Decía, el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Fueron, hallaron al pollino atado fuera de la puerta en el recodo del camino, lo desataron y uno de los que estaban allí le dijeron, ¿qué haces desatando el pollino? Ellos entonces dijeron como Jesús les había mandado y le dijeron y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Los que iban delante, los que venían detrás, a los gritos decían, Hosana, Hosana, salva hoy, salva hoy.
bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, hosana en las alturas, crucifícale, no, perdón, eso está más adelante. Esta misma gente que un día dijo, Señor, no tengo nada fuera de ti en esta vida, hoy está diciendo, puedo prescindir de vos. Oh, lo mejor que me ha pasado en la vida es haber conocido el Evangelio y esta congregación. Hoy no se están congregando y tampoco leen el Evangelio. Hosana, hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Crucifícale, crucifícale. Fueron los mismos, un rato después. Este país dijo hosana, hosana, hosana. Increíble la cantidad de dinero por cápita, le llaman, que había en el país. Aún hoy las posibilidades son increíbles. Pero como decía aquel hombre, lléname, 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 Señor, todo el tiempo en el culto, hasta que alguien se cansó y le dijo, Señor, tápale los agujeros porque pierde. Eso tendría que decir de muchos de nosotros, Señor, tápale los agujeros antes de llenarlo otra vez, porque pierde. Este país pierde, las provincias pierden, están llenas de agujeros, y esos agujeros se llama corrupción, se llama robo, se llama mentira, se llama deshonestidad. Y hay que empezar por las élites. Creo que sería bueno leer el caso Singapur, un hombre que entró a terminar con la corrupción en Singapur. Era el país más corrupto que había en ese tiempo. Y lo primero que hizo es establecer una oficina anticorrupción e igualó a todos, todos tenían que dar cuenta y decir todo lo que tienen, y si no lo han conseguido de una manera legal, no solo se lo quitaban, sino que metían preso, no importa el rango. No hay esperanza para esta nación si la iglesia, usted, no hace esto en su propia vida. Porque su barrio depende de usted. La manzana donde usted está instalado depende de usted. Porque usted da vuelta a la manzana y establece un círculo de protección en el nombre de Jesús, y los demonios van a tener que limitarse a otro lugar y no a esa manzana. Le dijo el Señor en Génesis 22, 16. ¿Puedes poner a ver qué dice Génesis 22, 16? Génesis le dijo a Abraham al final en el pacto en Isaac, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Siguiente, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Dios dijo, los descendientes de Abraham se transformarán en una nación. Y yo bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldigan. Esta nación está maldita. Y los habitantes de esta nación, por consecuencia, serán desnutridos. Porque no se puede maldecir a Israel livianamente.
No se puede traicionar los límites y las reglas y los principios del reino de Dios vinculados a Israel. Claro, de pronto usted dice, bueno, pero esas son cuestiones políticas. No me diga. Usted está bajo el paraguas del reino de Dios en la persona de Jesucristo, entonces no puede leer los acontecimientos de la vida personal, familiar, barrial, provincial, nacional, mundial, de una manera diferente a como Jesús leía los hechos. Si no renuncia al cristianismo y sea cualquier otra cosa, pero no cristiano. Porque volviendo a Marcos 11, dice que cuando Jesús entró, todo el mundo, cuando entró en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12, volvió a Betania. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos a una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero luego llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús, dirigiéndose a la higuera, le dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Jesús estaba estableciendo un nuevo grupo de personas, como yo esta mañana. Como yo a través del video, porque los que oyen se darán cuenta que algo no solo está pasando, viene pasando, sino que puede llegar todavía a pasar más antes que algo diferente acontezca. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno y les enseñaba diciendo, no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas, los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Esto hablaba de la corrupción interna de la iglesia. Y no estoy hablando de lo que ocurra aquí. Estoy hablando de lo que ocurre en cada uno de nosotros en cuanto a intereses, propósitos, prioridades, el manejo de la vida. La confrontación en el templo habla de la corrupción interna del pueblo de Israel. Y el tema de la higuera habla de la corrupción nacional, de la misión. Usted es iglesia en Cristo Jesús, usted tiene una misión y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, todas las personas que se encuentren con vos van a ser bendecidas porque el que vive en ti será para las personas con las que te encuentran como lo fue Jesús en el Padre y el Padre en Él para las personas que se encontraron con Él. En este tiempo, en tu barrio, en tu trabajo, en la escuela, en el ámbito donde te mueves. Y pasando por la mañana vieron que la higuera que se había secado de las raíces, entonces Pedro hizo un comentario diciéndole, maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, o que ya lo has recibido y os vendrá. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas.
pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Jesús está vinculando todo lo que está ocurriendo en ese entorno con el Padre y con la capacidad de gobierno del Creador. Si había alguien que tenía una teología de la creación correcta y sólida, madura, consistente, eran los judíos. Creador del cielo y de la tierra, no se les caía de la boca, Dios es mi Padre, no, lo que nosotros como evangélicos decimos y cantamos. Llenamos nuestra computadora, nuestro celular con canciones de Jesús a Adrián y de Adrián Jesús, de Marco Redondo y de Redondo Marco, todo. Y realmente es bueno eso, pero eso no suple, eso no reemplaza. Estuve pensando el otro día en situaciones que han ocurrido en el pasado y que las personas por esos hechos han perdido el rumbo, han salido del camino y hoy no solo no tienen nada, no son nada, no están vinculados a la obra, no responden espiritualmente a nadie y su vida es un desastre en lo económico, en lo moral, en la salud y no hay cómo entrarle. Y si uno les quiere decir algo, ellos lo saben. Pero nunca se oyó decir, estoy arrepentido de haberme salido allá. Han continuado y es como el callo y la espina. La espina está y el callo protege la molestia. Hay que abrir, sacar el callo, sacar la espina para que otra vez vuelva a salir piel legítima. El callo no es piel legítima. Y tampoco es una piel suave, es una reacción. Y entonces dije, Señor, vos me habilitas para que yo cuando me encuentre con esa persona le pregunte, vos nunca te has arrepentido de aquello que hiciste en aquella oportunidad como una rebelión manifiesta de esto, cuyas consecuencias a nivel de salud en tu persona, en tu familia, en la integridad, en tu vida pública, en tu vida espiritual, en tus hijos, ¿no has visto cómo ha venido en estos últimos 20 años en tu vida? Y todavía no sé si él guardó silencio como diciendo, dale, o guardó silencio porque me dice te diré, o guardó silencio para decir estoy en eso. Solo que no lo entienden. En ti serán benditas todas las naciones y dice que Israel fue bendecido por haber obedecido, dice por haber obedecido a Abraham, de entregarle a Isaac como una ofrenda. Dios dice, ahora entiendo que es un hombre de fe, vas a ser el padre de todos los hombres de fe, para que crezcan y se desarrollen por la obediencia a lo que yo les pida y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todos los que tengan relación con vos van a ser bendecidos. Si entras a un negocio, ese negocio va a ser bendecido. Sos cliente de ese negocio, sos bendecido. No le cobre eso, cóbrele menos, es cliente, me dicen. Y su presencia bendice el negocio, ellos se dan cuenta. Los bendigo. Cuando me voy hay una cola, cuando llegué no había nadie. ¿Cuánto es 120? No, 100 cóbrele, él es cliente y cuando él viene activa el consumo. Y hace poquito que somos clientes de ahí. ¿Cómo anda por casa? Un día la empresa donde estaba trabajando Timo estaba casi al borde de la quiebra, no daban los recursos. Y entonces yo siempre le preguntaba a Timo cómo anda el laburo, cómo anda la empresa, cómo andan las ventas, porque él está ahí entre administración y venta. Y ahí anda y se ha vendido poco, hasta que un día esto como le digo, ¿por qué no te echas la empresa al hombro?
Dios te ha entregado esa empresa. Tiene un dueño, un gerente, un administrador. Vos sos simplemente un empleado allí, pero echaste la empresa al hombro y comenzá a orar y ponerle límite, aumentar. Así que trajo la empresa a la casa y se pusieron a orar. Él, Eve y Mirko. Y Mirko empezó a orar. Padre, bendice la empresa de papá para que venda mucho, para que venda mucho, para que venda mucho. El 65% de las ventas de la empresa llegó en un momento a estar en manos de Timo. Él era el vendedor que vendía el 65% de las ventas de la empresa. Se salvó la empresa. ¿Usted cree eso? Y sí, no, mentira, porque seguramente algunas de las cosas que están alrededor suyo no mejoran, no florecen. Una hermana desesperada trabaja en el centro cívico y se enteró de que íbamos a orar rodeando el centro cívico. Hicimos todas las iglesias esta proclama. Y ella trabaja ahí adentro. Le digo, vamos a pactar, sacar a luz todo lo que está corrupto allí, no importa la profundidad, todo forúnculo podrido va a salir con pus y con raíz. Y empezamos a orar y a hacer guerra. Y ella me daba pautas y yo hacía guerra con ella y ella conmigo y hacíamos guerra y declarábamos. Y han empezado a salir cosas increíbles. Estafadores, ventas de casa. Están saliendo en el diario, una y otra. Y yo decía, pastor, por esto oramos, ¿se acuerda? Sí, pum, reventó. Por esto estamos orando, pum, reventó. Pum, reventó. El reino de los cielos es cierto para el bien de los demás y es cierto para el mal suyo, si usted no lo cree. Es cierto. Señor, la higuera que maldijiste se ha secado, tened fe en Dios, dijo Jesús. Y le contó lo que le contó. Luego viene el tema de con qué autoridad. Vamos al tema de la higuera. La higuera representa a Israel como nación. Preste atención porque probablemente hoy usted esté en el mejor follaje. Una, porque está aquí. Pero eso no satisface la expectativa. Eso es parte. Yo he leído esta parábola, porque es una parábola y es un milagro. Un milagro porque de hoy para mañana una higuera no se seca, a menos que sea un milagro. O sea, esto es un milagro restrictivo. La higuera se secó de hoy para mañana. Esto es un milagro. Pero en realidad es una parábola. Es una parábola. Quiere decir que en la parábola de esta realidad de la higuera que se secó milagrosamente de hoy para mañana, hay un mensaje. Y el mensaje está vinculado al símbolo. Esto es más o menos como de pronto, ¿por qué molesta tanto que nos quemen la bandera argentina? Y porque están quemando un símbolo. ¿Por qué cuando una turba está molesta con una nación le quema la bandera a la nación? Y no puede quemar al presidente, no puede quemar a la nación, quema el símbolo. Pero si el símbolo se quema, está revelando que esa persona y la nación no están conciliadas. Algo se ha roto entre ese grupo de personas y la nación representada por el símbolo de su bandera. Y la higuera representaba a Israel. Y ahora viene la enseñanza. Jesús tenía que ser reconocido como el Mesías, primeramente, por Israel. Quien tenía que darle la bienvenida a ese mensaje personificado en Jesús era Israel. Donde no hay honra no hay profeta, donde no hay honra no hay Mesías, donde no hay honra al señorío tampoco hay salvación. Es probable que de pronto usted dice, bueno,
¿A quién va a predicar? Al pastor. Sí, yo he escuchado tantas veces al pastor que casi me sé de memoria su mensaje. No me diga. En la familiaridad se diluye la honra. Y entonces Israel tendría que haberle dado la bienvenida a Jesús. Pero eso no ocurrió. El primer año fue el año de milagros hacia los necesitados. El segundo año fue el año de la oposición. Y el tercer año fue el año del rechazo. Estamos en el tercer año. El año del rechazo. Rechazaron al Mesías y el Mesías rechazó al mensajero. Israel era la nación llamada a bendecir a las demás naciones, a China, a Egipto, a Rusia, a Estados Unidos, a la Argentina, con el mensaje redentor de un Mesías soberano. No lo hizo. La nación estaba simbolizada por las dos franjas celeste y blanca y el sol al medio, la higuera. El relato y la traducción Reina Valera aquí, en algún sentido, medio como que de pronto dice, ¿por qué maldijo la higuera si de pronto no era tiempo de higo? ¿Usted sabe cómo funciona el tema de los frutos y la higuera? ¿Más o menos? No. Resulta que la higuera, lo primero que se ve son unos botones verdes chiquititos, se llaman higo. No hay hoja. Higo. Después viene la hoja. Y para cuando la hoja ya está en su plenitud, los higos protegidos están maduros para comer. Primero higo, fruto, después hoja. Primero fruto, después apariencia. Primero fruto, después representación. Primero fruto, después aspirar a liderazgo, a ser maestro, a hacer esto, a hacer el otro, a ocupar un lugar. Primero fruto. Y si ya hay hojas, es porque en medio del follaje ya deberían haber higos maduros, listos para consumir. Jesús no era estúpido y no era que no conocía cómo funcionaban las higueras. Yo sé por qué se desbrota. Yo me he criado en la viña. Yo sé por qué se despampana. Yo sé por qué se cruza. Yo sé por qué se poda en una época y en otra época no. Yo sé cuánto hay que esperar. Yo sé lo que hay que hacer en una viña. Tal vez no sé en otras cosas. Y Jesús probablemente algo de esto sabía porque además Él estuvo dentro del proyecto de creación de las higueras, así que sabe cómo funciona. Él planeó esto en la eternidad, de que las higueras fueran así primero, porque pensó, voy a necesitar una higuera así, así. La naturaleza caprichosa hace que de pronto algunas higueras no produzcan higos, aunque tengan un gran follaje. Es un capricho de la naturaleza, es una falla propia ocurre. ¿O no le ocurrió con su pomelo, que un año se cae de carga y otro año de 4 o 5? ¿No le ha pasado así? Un ciruelo, que cae el ciruelo de 4 o 5. Las naranjas se caen 4 o 5. Él vino buscando fruto. Él comenzó su ministerio hace 3 años, comenzó a esperar los frutos de la honra, la aceptación, el conocimiento, la identificación, pero no ocurrió. Y ahora estos mismos vienen y dicen, porque él tomó la imagen de cabalgar un pollino, que solo lo podían hacer en este tipo de cosas los reyes que habían tenido una batalla. Entonces se les permitía entrar a caballo de un pollino
y si entraba así era el rey y entraba en señal de victoria. Él entró caballo, no un pollino, era el rey. Y un romano, para poder tener los atributos de vencedor, tenía que haber matado en la batalla 5.000 enemigos. Y de hecho Jesús, después del Pentecostés, dice que se convirtieron 5.000 de un solo viaje. Bueno, el tema es que lo que hizo en el templo, habló de la corrupción que ya había en la cúpula. Porque todos tenían un porcentaje del negocio, de las palomas, las ovejas, los animales que se vendían allí. Y en vez de ponerla allá en los corrales de los perímetros, lo ponían en el atrio del templo, allí donde los gentiles podían ser evangelizados, podían ser enseñados, podían ser tocados por el mensaje del pueblo de Dios. Porque era el atrio de los gentiles, ellos no podían entrar, no era el patio de los sacerdotes, y no era un ámbito habilitante para ellos tenían que estar excluidos, y para que pudieran ser prosélitos tenían que ser evangelizados. Y ahí, en vez de poner evangelistas, maestros de la palabra, hermanos mayores de la gente que no conoce el evangelio, pusieron un negocito. En vez de tener la pasión por compartir el evangelio, pusieron un almacén. Y ahora el almacén les chupa el tiempo, la pasión y las energías. Y se murió el santo de Dios llamado a evangelizar. Y tiene seca las raíces. El pueblo evangélico, cuando no tiene como pasión evangelizar y ha canalizado toda su pasión en algún negocito que le está dando algún dividendo, que no está mal siempre y cuando ocupe el segundo lugar y no el primero, pero si eso no ocurre, Jesús va a pasar por ahí. Va a pasar por ahí. El atrio de los gentiles se transformó en un negocio donde los sacerdotes, los que tendrían que, consentían. O sea, es como si yo le digo a los hermanos que tienen un negocito en la chacrita, en vez de esperar que ellos pongan el diezmo de su fruto, yo voy y les visito. ¿Cómo andan las cosas por aquí? Bueno, un diezmito para el pastor y el otro diezmito lo ponen aquí. Bueno, pero el suyo no, este es mío. Pantano, ¿cómo anda la empresa? ¿Está construyendo? ¿Cómo anda? Lo visito el 6, la facultad. Le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estoy, se vengo de cobrar un diezmito, toma el sobrecito, un diezmito para el pastor, y el otro diezmito en el templo, ¿no? Y así. Porque Anás era el que tenía la venta de ovejas. Era el accionista de la empresa que vendía ovejas para los sacrificios. Y era cómodo. Mire, pastor, me dice Pantano, mire, este es el suyo y este es el para la iglesia, porque el domingo me voy a ir voy a ir a tomar un poco de sol. Ah, bueno, lleve esto. ¿Puede usted llevar el diezmo de la iglesia? Sí, no hay problema, lleva. Y entonces los hermanos acá, dice, pastor, no hemos tenido vacaciones, llévese el diezmito suyo y llévese el otro diezmito para la iglesia. Bueno, nosotros no vamos a ir al culto. Bueno, no hay problema. Anás, Caifás, todo esto eran parte de la
Se había corrompido el templo. ¿Y hay de esto en la Argentina? Sí, sí hay de esto. ¿Hay iglesias? Sí, sí, sí. ¿Hay pastores así? Sí, sí hay. Sí, sí, sí hay. ¿Hay miembros que hacen? Sí, sí, sí hay, sí hay. Sí, sí, sí hay, sí hay. ¿Y hay miembros que se chorean el diezmo? Sí, sí hay, sí, sí hay. Como no van, no era. ¿Lo hay? Sí, sí lo hay, mucho. El caso de profesiones atrevidas pero sin fruto serán visitadas por Jesús. Me olvidé de vos, Martín. Vos lo discipulás. Bien. Jesús está buscando frutos de santidad. Santidad privada, honestidad privada, integridad privada, búsqueda de Él como Señor privada. Yo me encargo de la recompensa pública. Y confundimos que la recompensa pública que se está dando oculta la ausencia de fruto en el carácter. Porque yo le pregunté a un hermano, ¿cómo están tus cosas? Porque le chusmeé un estado y en el estado salía el asadito, el negocito, y se nos está yendo bien. Dice, pastor, sábado y domingo es terrible, es imposible ir al culto. Y cuando comía salteadito y orábamos para que Dios trajera una bendición y que esa bendición, nunca hagas de la bendición un ídolo, porque Dios aborrece la idolatría. Estás llamando a la destrucción, a la bendición que Dios te dio. Así sea tu hijo. Porque para ser padre de bendición hay que estar dispuesto a sacrificar el don, el regalo. Y Dios le dijo a Abraham, entrégame tu hijo, tu único. Y como no rehusaste entregarme a tu hijo Isaac, sino que obedeciste, yo te devuelvo el hijo porque ahora ya no corre riesgo la bendición y te haré bendición en tu descendencia a todas las naciones. Y dice que Abraham es nuestro padre en cuanto a la fe. Así que es como si yo dijera, eso va a caer. No me voy a meter debajo. Pero no, pastor, mire cómo flor, todavía va para arriba, ¿sí? Pero todo lo que va para arriba en esas condiciones va a caer. Va a caer. No importa que usted sea mi hermano. Tengo que decirle que se va a secar. Lo lamento. Se va a secar. Y lo verán los demás y dirán, ¿por qué se secó? Y porque yo estoy buscando frutos, no follaje. El follaje de qué impresionante este hermano, tan rápido, creció, ahora está sirviendo. Fruto, carácter santo, íntegro, que aunque no lo vean, se puede dar por sentado que es honesto. Apariencia de que son todo, pero no son nada. Desconocen la obra del Espíritu Santo. Se les nota en la desesperación cuando viene la crisis. Jesús está buscando primero el hombre verdadero, después la apariencia. Porque las hojas son para proteger el fruto maduro, listo para ser consumido por los transeúntes. Y el fruto se afirma en la intemperie. El higo nace chiquitito y ahí en la intemperie el sol va haciendo todo un trabajo interno
Y cuando ese higo está en condiciones de entrar en madurez, ya las hojas vienen y lo protegen. Pero donde hay hojas, Jesús esperaba encontrar higo maduro para consumir. Al no encontrar higo maduro, no importa la apariencia que tenga. Si no hay carácter de santidad, si no hay carácter de humildad, si no hay carácter de testimonio, si no hay frutos propios del Espíritu Santo de Dios, inevitablemente necesita una experiencia de poda. Quiere decir que Jesús hace mucho tiempo que viene visitando las atrevidas manifestaciones de opulencia bendecida. Sean hijos de Dios, iglesia de Dios, ministerios pastorales, sean provincias, sean naciones. Hace tiempo Dios viene visitando la Argentina. Y como la corrupción no sale, sino que aumenta, entonces Argentina se va a secar. En segundo lugar, Jesús no solo visita la vida personal, familiar, de desempeño, de trabajo. Él visita tu taller, Él visita tu negocio, Él visita la escuela donde trabajas, Él visita el barrio donde te mueves, Él visita y busca fruto. En realidad no le impresionan las hojas. Él sabe que las hojas son necesarias para proteger el fruto. Y Él va a inspeccionar, va a ir a buscar fruto en el entorno donde te mueves. ¿Con cuántas personas tomas contacto? Dice que como mínimo tenemos contacto diario con 25 personas de una manera significativa. Como mínimo, aunque esté encerrado. Porque una persona puede llegar a pensar, estando en su propia cama, enfermo, en mucho más de 25 personas, y por la oración intercesora, bendecir a esas personas para que tengan frutos espirituales, aunque él no haya salido de la casa. Un hijo de Dios tiene ese potencial. Y él va a ir a buscar fruto. Te va a visitar. Y si encuentra fruto, no solo te va a levantar, sino que te va a sacar con galardón. Segundo lugar, Él va a inspeccionar. Él inspecciona. Dice que fue a buscar fruto y como no la halló, en tercer lugar, proclamó una sentencia. Será terrible. Claro, pero nosotros como hijos de Dios leemos nuestras catástrofes como lo hace la gente sin Dios. Y la vida, la circunstancia, la pandemia, el virus, la otro. Leemos las crisis de la higuera como lo hacen los romanos. Y bueno, las higueras se cambió. Sí, pero esta estaba en pleno vigor y se secó de un día para otro. Ah, la mierda. Jesús estaba diciendo, esta higuera se secó y alguien le va a poner el hacha. Y en el año 70 vino la destrucción total del templo y de 1 millón de judíos en la meseta de Mesada, allá arriba, donde estaban seguros de que nadie podía entrar. Y el hijo del emperador romano, Tito, subió. Y encontró que la mayoría de ellos se habían suicidado. A ver, puedo decirles con toda certeza, en la Argentina se van a secar mucho, se van a quedar como así. A menos que le hagan una estatua, no van a existir. El juicio de Dios sobre lo corrupto en la Argentina ya está establecido, se van a morir. La muerte les va a visitar y la Argentina va a seguir adelante, va a haber reemplazo. Se van a morir. Número 2, va a haber frustración. O sea, todos los planes se van a echar a perder.
Y no solo se van a echar a perder puertas adentro, se van a echar a perder puertas afuera. O sea, lo que se arruina va a ser visible a todos, porque la higuera se podía ver de lejos cuando tenía follaje, pero también se veía desde lejos cuando se secó. O sea, todo el mundo se va a dar cuenta del fracaso económico, moral, familiar, de estudio, de salud, todo el mundo se va a dar cuenta. O sea, no va a ser privado. No tenga miedo. La higuera que no tiene fruto se tiene que secar, se debe secar. Es mejor que se seque, porque es preferible ser un árbol estéril en un rincón del terreno que ser un árbol prometedor de fruto sin ellos para todo el caminante. Es Jesús el que fue a buscar fruto. Él va a venir a mi vida y a tu vida a buscar santidad, a buscar integridad, a buscar proclama, pasión por el Evangelio. Por más que la situación sea crítica, tú tienes una misión, eres el predicador del Evangelio. O renuncia a ser evangélico. Porque de todos modos, si no hay fruto, está seco. Aunque tengas hoja, aunque des el diezmo, aunque vengas al culto, aunque leas la Biblia, hagas oraciones religiosas, no tiene fruto. Jesús dijo, tened la fe de Dios. Perdón, Señor, yo te pregunté, ¿viste que la higuera que se maldijiste se secó? Sí, tened la fe de Dios. Perdón, me cambiaste la bocha. No, es que quiero que seas mi discípulo. No que sea alguien que tiene la manera de ver las cosas del mundo como un hombre sin Dios. Y que de pronto diga, ay, sí, las higueras se secan también. Sí, pero ayer estaba llena de follaje, hoy está seca. Chuchadas las hojas. Y Él puede hacer que eso ocurra de hoy para mañana. El hoy para mañana empieza a darse y usted se da cuenta. Usted se da cuenta. Esta es una creación de Dios, era una planta. Pero usted es más que una planta. Usted sabe cuando algo no está bien. Porque el Espíritu de Dios está en usted. Esta higuera tenía la textura y las huellas digitales del Creador, por eso se esperaban frutos. Era una higuera y una higuera que daba fruto, por eso fue a buscar higos. ¿Y por qué no era tiempo de higos? Porque ya se había pasado el tiempo los higos, tendría que venir la breva, y ni brevas habían. Serán inspeccionadas nuestras vidas por el Señor Jesús de una manera íntima en el Espíritu Santo. Y el tema es que una higuera que está seca, no solo que no tiene hojas, sino que no tiene fruto, no solo no tiene fruto, sino que no tiene hoja, porque si no tiene hojas, nadie va a ir a buscar frutos ahí. Los frutos están, los higos terminan de madurar a la sombra de las hojas. Por eso Jesús fue a buscar fruto, no fue a buscar hojas. Por eso la gente, a usted no lo toma en cuenta como consejero, como un sabio en el Señor, como una persona que puede orar, como una persona que puede invertir servicio y cambiar la situación. Es por eso que de pronto la iglesia que está en usted ya no es lo que era. Y eso no le preocupa, preocúpese, porque Jesús seguramente ya pasó y ya le habló. Y la gente empieza a darse cuenta de que la vida suya está seca de raíz. El pueblo de Israel fue desechado. Ahora el Evangelio, para ser repartido y bendecir la nación, está en sus manos y en la mía. No importa que tenga un negocito, hágalo instrumento de bendición para otros, donde usted le venda el Evangelio, aprovechando, ya sea que le construya casa, le venda productos,
o le atienda a los hijos, o circunstancialmente se cruce en una mirada y le regale una sonrisa, un gesto, para que se mueva la endorfina dentro de él. Si usted no es eso, es complicada la mano. Lamento mucho, el Evangelio de Marcos está acá. Esta nación argentina no debería estar como está. Cuesta pensar que la Argentina esté como está. No puedo creer que a pesar de eso hay gente que tiene el cuidado de Dios sobre sus vidas y produce y bendice. Y ese puede ser usted, que a pesar de todo, porque la enfermedad nos empareja a todos, no importa cuánto dinero tiene, no se puede comprar un milagro, y ese lo tiene usted. No se puede comprar una liberación demoníaca, y eso lo tiene usted. Nos ponemos de pie. La puerta de la oportunidad también se cierra. Y la higuera no continuó. Pero Jesús y los discípulos, sí. Jesús y la iglesia sigue vigente, pero los mensajeros antiguos fueron rechazados. Que no vaya a ser que usted sea un mensajero rechazado. Próspero, porque no le ha faltado nada, gracias a Dios. No nos ha faltado nada. Gracias a Dios. Tenemos un negocito lindo, un trabajo que ha venido en aumento, pero la verdad que no registro alrededor mío hijos espirituales. Señor, ten misericordia de tu iglesia en la Argentina, en todos los lugares, en todas las provincias, en todos los parajes. Señor, hay caminantes como vos que buscan los frutos de los árboles llamados a ser frutales de doble fruto, como la higuera. Señor, te doy gracias, porque solo tú puedes hacer que una vida sea de bendición a muchos, independientemente de su condición. Tú eres el Creador, el Salvador, el Señor, el que nos hace nuevas criaturas, el que mora en nosotros por el Espíritu. Yo te bendigo, Señor, porque hay tiempo de arrepentimiento y hay tiempo de confesión. Gracias por lo que has hecho en mí en esta mañana, Señor. Amén.